Ahora hablaremos hoy sobre las extorsiones, y es que hay una enorme expectativa porque hay un nuevo gobierno, pero este problema ha trascendido muchos gobiernos, muchos presidentes y muchos ministros de gobernación. La población pues espera soluciones, pero escucharemos hoy un análisis de lo que está sucediendo ahora, pero el historial también sobre las extorsiones y los asesinatos de pilotos. Nos acompaña en este programa el licenciado Lisandro Acuña, quien es investigador del área de Justicia y Seguridad del INUSAC, Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos. Bienvenido. Gracias, un saludo a todos los televidentes de TN23. Gracias a usted. Entonces, ustedes realizan constantemente estudios y análisis sobre problemáticas nacionales. En este caso, las extorsiones, los asesinatos de pilotos. ¿Cuál es el historial que se conoce? Bueno, es lamentable indicar que obviamente tenemos un incremento comparado con el 2014 de 488 homicidios ya en lo que va de enero, según INACIF. En el mismo año del 2014 tenemos 484. Obviamente hay que considerar un factor fundamental. Todavía el rezago del pago en este caso del aguinaldo pues puede ser uno de los motivos por la falta de incumplimiento y de alguna otra manera también por las cantidades que se están cobrando semanal, que obviamente no está al alcance en este caso de, por ejemplo, los pilotos que están siendo muy afectados de poder hacer efectivos esos pagos. Pero el fenómeno no solo se puede ver desde el punto de vista de los hechos que se cometen. Y yo sí quiero hacer énfasis en tres puntos fundamentales que se tienen que trabajar. Vimos un gobierno anterior del Partido Patriota que crea las fuerzas de tarea, y obviamente están las fuerzas de tarea contra las extorsiones. Vimos que tuvieron un impacto, pero que obviamente con el transcurso de la implementación de estrategias, el crimen organizado tuvo la capacidad de analizar esas estrategias y de utilizar nuevos sistemas operativos en el cual pues prácticamente no se tuvo el resultado que se esperaba. La percepción por parte de la población guatemalteca en cuanto a la violencia en el país, principalmente las extorsiones, que no hay estrato social que sea afectado por este fenómeno. Inclusive ahora ya hasta quienes envían remesas son extorsionados, y realmente es un tema muy preocupante porque se está ampliando y cada vez está tomando mayor fuerza, y de alguna u otra manera ha sido evidente que el Estado no ha tenido la capacidad para frenar este flagelo. El tema lo tenemos que profundizar desde tres puntos de vista a mi criterio. El primero es la prevención. Considero que es fundamental trabajar principalmente en los jóvenes, que son el centro de atención del crimen organizado y que están siendo cooptados por el crimen organizado. Le voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa con aquel joven que no tiene la oportunidad del acceso a la educación? Si bien sabemos que el Estado cubre un 30% a nivel nacional de la educación gratuita, aquel joven que no tiene la oportunidad de pagarse como para poderse tecnificar y de alguna u otra manera poderse preparar y de alguna otra forma poder tener competitividad para el desarrollo de un empleo que va a contribuir a su formación como persona. Entonces yo creo que aquí tanto se debe involucrar sector empresarial y se debe involucrar también el Estado, que debe crear esas fuentes de oportunidades para los jóvenes. El otro tema va aunado a la represión. Vimos, ya le puse el ejemplo anteriormente, que fue por lo que optó el presidente, el Partido Patriota, y hay una lógica en cuanto a la represión, porque los resultados a veces se quieren a corto plazo. La prevención son resultados a mediano y a largo plazo. Y el otro tema importante es, por ejemplo, la rehabilitación. Y aquí hablemos de un sistema penitenciario que, si bien, lo he dicho siempre, se crea una ley. La propia ley del régimen penitenciario establece la prohibición del uso de celulares, pero hay un factor que va aunado principalmente a este flagelo, que es la corrupción. Tengamos, por ejemplo, un sistema penitenciario que no cumple con lo que establece el artículo 19 de la Constitución, que es el fomento al trabajo, el fomento a la educación, desarrollar esas políticas que prácticamente ha presentado mucha debilidad. Obviamente el tema de la corrupción dentro del sistema penitenciario permite en este caso el ingreso de celulares. Las compañías no han cumplido en este caso con ese compromiso. Aunado a ello, siempre va a existir estrategias por parte del crimen organizado
Y pues ahorita es algo positivo que se está viendo en este gobierno, que lo que se pretende es implementar un censo, porque hay muchas personas que ya tienen derecho a redención de penas. Hay muchas personas que ya cumplieron condena y que todavía están dentro del sistema carcelario, y eso es muy grave. Y eso genera un hacinamiento y un descontrol. Prácticamente es importante que el Estado de Guatemala retome el control del sistema penitenciario y que de alguna u otra manera, obviamente, vaya desarticulando esas estructuras que están dentro del sistema penitenciario. El otro tema fundamental que veo yo que es muy importante es estudiar el fenómeno de la violencia en el país, principalmente las extorsiones y principalmente las pandillas, desde el punto de vista socioeconómico y cultural. Obviamente, le voy a poner un ejemplo. ¿Por qué en algunas áreas que se han calificado como de alta peligrosidad, existen jóvenes que se involucran en pandillas y existen jóvenes que no se involucran en pandillas? Entonces yo creo que también ese es un trabajo que se debe hacer desde el punto de vista de la perspectiva de prevención, principalmente el Ministerio de Gobernación en conjunto con la Policía Nacional Civil. Obviamente hay organizaciones que se están dedicando a trabajar con los recursos que tienen, que son muy limitados, y que se arriesgan a ingresar a estas áreas y que obviamente pues logran mantener esa comunicación. Entonces es importante conocer de fondo las causales sociales y culturales que están generando en el país, por ejemplo, la desigualdad, la falta de oportunidades de desarrollo, la exclusión social, el estigma que se pueda dar de alguna otra manera. Son focos que deben de analizarse ya no desde el punto de vista tanto, por ejemplo, del tema de la aplicación de la justicia, sino de un tema también que vaya relacionado a la sociología, que es la que estudia en este caso los fenómenos que generan en ese sentido la violencia en un país. Por lo que usted nos ha dicho, entonces, las fuerzas de tarea fueron creadas en el gobierno antepasado. Pero luego, aparte de este programa, ¿algún otro que haya sido contra las pandillas o en este régimen de seguridad? Sí, se crearon en este caso, las fuerzas Panda. Se recuerda que también era una fuerza que se creó, que estaba destinado a un plan contra las pandillas juveniles, pero que como le indico, obviamente no se dieron los resultados que la población esperaba. O sea, se ha dicho que ha existido una disminución de la violencia, y el último reporte por parte del Ministerio de Gobernación nos indica que aproximadamente hay una reducción entre 30.33 de homicidios por cada 100.000 habitantes. Pero aquí hay que tomar un factor importantísimo, como lo es el crecimiento de la población del 2.4. Eso es lo que establece el INE. Los subregistros, o sea, la no denuncia por las amenazas y falta de credibilidad en un sistema de justicia, por la impunidad y por la corrupción. Esos son factores que influyen mucho. Entonces, obviamente, si hacemos una encuesta en este momento, yo le aseguro que la población, la percepción que tiene la violencia es un incremento. Entonces, esa percepción no se logra focalizar en el sentido de que la población guatemalteca se sienta más segura. Entonces, considero que tanto aunado a esos tres factores, creo que es una línea que se debe seguir. Si bien la prevención no se ven resultados a corto plazo, pero son resultados que se van a obtener a mediano y largo plazo. Y los guatemaltecos tenemos que estar también conscientes que es un problema de violencia que no se ha solucionado por muchos gobiernos, porque ha existido infiltración entre las instituciones del Estado. Yo creo que también se debe iniciar por hacer un análisis dentro de las instituciones del Estado. Me llama mucho la atención un análisis que hizo el exministro Mauricio López Bonilla con el sector empresarial, donde en los últimos 3 años se tiene un incremento de extorsiones del 21%. ¿Qué nos deja decir eso? Que prácticamente está ganando terreno el crimen organizado. Entonces, es importante trabajar en esos temas fundamentales, principalmente en la prevención, que es un tema que se deja a un lado, porque a veces se quieren resultados a corto plazo.